Bienvenidos al 6º episodio de Maestros de la Espiritualidad Contemporánea. Yo soy Mariana Estrada y hoy te presento la conversación con Alonso del Río. Que la disfrutes. Alonso del Río es conocido mundialmente por su trabajo y dedicación de 40 años al estudio de plantas maestras como herramientas en el desarrollo de la conciencia. Luego de vivir más de 13 años en la Amazonia peruana y recibir un largo entrenamiento como curandero tradicional, se trasladó a Cusco para estudiar la cosmovisión ancestral andina, plasmando esta investigación en su primer libro, Tahuantinsuyo 5.0. 10 años después de la publicación del mismo, Alonso continúa difundiendo dicho conocimiento, tratando de presentar una verdadera síntesis universal de esta ancestral cultura como camino en una versión actualizada llamada Los Cuatro Altares. Bueno, pues de entrada, Alonso, mil gracias por estar con nosotros en Camino Amarillo. Y bueno, la pregunta introductoria obligada es ¿por qué las plantas de poder? ¿Qué tienen las plantas de poder que nos acercan a la conciencia? Yo creo que en este tiempo, en el momento que está viviendo la sociedad, tienen mucho que aportar, concretamente en el tema de la expansión de la conciencia. Es algo que hasta ahora no se ha tocado con la suficiente seriedad. Las plantas maestras han sido consideradas parte del sistema tradicional de medicina de los pueblos originarios de América en general, pero todavía no han sido valoradas en realmente todo su potencial y su verdadera dimensión. Ok, ahora también hay mucha, en este desconocimiento y en este no valorar su verdadera dimensión, hay este miedo, hay pensar que son drogas. Ciertamente tenemos que hacer un análisis bastante objetivo de lo que es la cultura moderna. Entonces, venimos de una cultura colonial, evidentemente, eurocentrista, que lo que ha hecho es atemorizar a las personas y desprestigiar todos los saberes y el verdadero conocimiento ancestral de los pueblos originarios de América, ¿no? Creyendo que nada de lo que había anteriormente valía la pena, que era cosa de indios, supersticiones, ¿no? Por ese lado va la cosa, ¿no? Y no se tomaron el tiempo de realmente ver qué de cierto y qué de bueno podía traer estas tradiciones. Entonces, claro que sí tiene una parte como muy superficial, muy folclórica, ¿no? Que hay tanto en Perú como en México, que está alrededor de estas tradiciones, pero eso es para la gente superficial que se quiere quedar, no simplemente en esta primera impresión. Yo creo que en este momento hay personas muy serias, tipo médicos, investigadores, psicólogos, que están aplicando las plantas maestras en un trabajo terapéutico bastante serio. Okay. Y esto sí es algo nuevo porque abre unas puertas infinitas para poder responder al tremendo desafío que tenemos como sociedad. Yo creo que la cosa se nos está yendo de las manos. La cosa va mucho más rápido de nuestra capacidad de respuesta y esto se está poniendo cada vez más complicado. O sea, todo el mundo coincide en que esto no lo para nadie. Pues yo digo, alguien lo tiene que parar porque si no, realmente vamos camino al caos, ¿no? Sí, a la destrucción. Ahora, antes de continuar con esta parte de la conciencia que yo creo que es fundamental, me gustaría que me platicaras, porque seguramente tú eres peruano y seguramente la tradición ahí tiene su historia para decir de dónde vienen las plantas de poder. Uh-huh. Hay diferentes fuentes en el sentido de que, por ejemplo, según el hábitat, ¿no? En este caso puedes pensar en la Amazonía, que es como la mayor cantidad y concentración de plantas de poder, o plantas, prefiero llamarlas plantas maestras. Okay. ¿No? Sí, porque el poder tiene connotaciones de repente no tan lindas ahora. Es como más amplio en todo caso la posibilidad, porque las plantas maestras te pueden enseñar el poder, pero el poder no necesariamente te va a convertir en un maestro.
Okay. Entonces, luego tienes, por ejemplo, espacios como en la zona andina, donde también tenían otro tipo de plantas maestras, y en la costa, y así cada región geográfica tiene sus propias plantas. Pero un hecho interesante es que desde el sur, en la Tierra del Fuego, hasta el norte de Canadá, yo creo que toda América tiene un lenguaje común y una historia común en su relación con las plantas maestras. Esto es un hecho muy importante que puede cambiar no solo la forma como interpretamos el pasado, sino también el presente, en el sentido de ver que es algo natural, que dentro de un espacio serio y contenido esto puede ser de mucho provecho y sobre todo de mucha utilidad práctica ahora. Okay. Pero ahora en la cosmogonía inca, ¿hay alguna historia, por ejemplo, de que los dioses le dieron a los humanos las plantas maestras para algo? Por ejemplo, aquí el maíz, ¿no? Sí. Tiene esta historia muy linda, poética. ¿Cómo es ahí esta historia? Concretamente no conozco ninguna historia que se refiera a esto, pero sí hay, digamos, algunas leyendas de cómo el tabaco fue una de las primeras plantas maestras que enseñaron el uso de otras plantas que son más complicadas, ¿no? Uno de los casos más interesantes, justamente como para poder ver la dimensión del conocimiento real, ¿no?, al que te pueden llevar estas plantas maestras, es el caso de la ayahuasca, ¿no? En el que no es solamente una planta, sino curiosamente es la mezcla de dos plantas. Entonces, esta mezcla de dos plantas es un compuesto que tiene aproximadamente como 20 tipos diferentes de alcaloides, dentro de los cuales uno de los más conocidos es el mundialmente famoso dimetiltriptamina, ¿no?, que está en muchas otras plantas, pero que también está en muchas sustancias, incluida la naranja, el limón, hasta el pasto tiene triptamina, y esto genera evidentemente un estado de expansión de la conciencia que haría incompatible nuestro día a día si nosotros con el tiempo no hubiésemos desarrollado un inhibidor, ¿no?, que es una hormona que inhibe por la ingestión, digamos, los efectos que produce la dimetiltriptamina ingerido oralmente. Claro. Entonces, de esta manera tú puedes comer todo lo que puedes comer sin que tu conciencia sea alterada involuntariamente. Entonces, imagínate, ¿sabes? Esto nos ha llevado miles de años, ¿no?, de perfeccionar, ¿no?, de adaptarnos para que no te afecte la triptamina. Entonces, esto se llama monoamina oxidasa, ¿ya? Y eso se produce ahí. Ese es el inhibidor. El inhibidor. Entonces, el ayahuasca tiene una sustancia que es el inhibidor del inhibidor, ¿ya? Okay. Entonces, cuando tú tomas la chacruna, que es la que tiene, digamos, el dimetiltriptamina, y luego tomas la ayahuasca, entonces tienes la IMAO, que es inhibidor de monoaminoxidasa. Y con esto se permite que todo el cóctel ingrese y se experimente una transformación en la conciencia. Okay. Ahora, hablabas del tabaco, que es muy interesante, o la marihuana también, ¿no? Que, no está en el mismo, aunque puede empezar a estar en el mismo estatus social. Ahora, estas plantas son plantas maestras de origen, pero este uso indiscriminado no las ha prostituido. Totalmente de acuerdo, ¿no? Igual, digamos, en este caso, pues referirnos a la conocida marihuana, que originalmente pertenece a una tradición sagrada en la India, en la que la usan, ¿no?, santos hombres para lograr un desarrollo de la conciencia, y es conocida como ganja, ¿no? Y tan venida menos aquí como conocida como mota, ¿no? Y simplemente se utiliza así de una forma tan lúdica y superficial, sin entender que sí tiene un poder esta planta de transformar la conciencia, pero también tiene un poder de confundirnos, eso, ¿no? Es interesante, ¿no? Y igualito pasa, por eso te digo que todas las plantas maestras, cuando no son tomadas dentro de un contexto ceremonial ni con una asesoría y una guía, entonces se puede producir el efecto contrario. Y eso es un poco lo que pasó también en la historia del tabaco o en la historia de la misma coca,
¿no? Imagínate, es una planta que durante muchos años, miles de años, fue usada por un pueblo para tener energía, para tener calma, para tener claridad, ¿no? Para resolver situaciones grupales, enfrentar conflictos, coordinar. O sea, realmente tiene una función social y fue manejada dentro de este contexto. Y sin embargo, pues hace 100 años aproximadamente que descubrieron que aislando algunos alcaloides se producía este efecto de euforia, ¿no? Simplemente a través de uno de sus alcaloides, ¿no? Porque otra cosa importante que hay que entender es esto, o sea, las plantas tienen una inteligencia y funcionan selectivamente, dándole a cada persona lo que cada persona necesita. Esto es algo que no se termina de entender por la ciencia. Imagínate el rango, digamos, en el que estamos. Claro, de especialización de inteligencias que el ser humano no puede, pero lamentablemente la soberbia y la arrogancia de la ciencia actual no admite la inteligencia de las plantas aún. Y sin embargo, es importante entender esto y remarcarlo. Las plantas son inteligentes y tienen una inteligencia que te pueden dar selectivamente lo que tú necesitas. Entonces, así ha pasado que el occidente ha tomado y ha hecho mal uso de estas plantas, y de la misma forma el tabaco. El tabaco ha sido considerada como una planta maestra y una de las principales. Justamente por eso que te contaba esto del mito, que esta fue una de las primeras plantas que enseñó el uso de la ayahuasca, que realmente ya lleva un conocimiento mucho más profundo, porque imagínate, dentro de las 70.000 especies de plantas mayores que hay en Amazonía, encontrar una que posea la que es capaz de inhibir el efecto de la monoaminoxidasa. Entonces, esto es tecnología, pero de alto nivel. Esto es una cosa muy importante que hasta ahora nadie puede explicar, y que justamente tiene que ver, ¿no?, en el uso correcto de las plantas maestras, porque es una de las pruebas cómo sí puedes obtener conocimientos reales. O sea, no existe laboratorio. Si tú te pones a probar así en ensayo-error con 70.000, o sea, todavía imagínate para el año 3000 el resultado. Claro. ¿Qué planta te puede dar la sustancia que tú necesitas para neutralizarla? Entonces, hay acá realmente una parte de ciencia que todavía no ha sido debidamente reconocida. Y de aquí pues tenemos esto, ¿no? Que evidentemente todas estas plantas maestras, evidentemente en el momento que salen del contexto y son usadas con ligereza, con irresponsabilidad, se convierten en lo opuesto, ¿no? Entonces, tanto la ganja como el tabaco o como la coca, pues dejan de ser plantas maestras y curativas para volverse generadores de enfermedad. ¿No? Y es muy interesante esto, es como, hablando de la inteligencia de estas plantas maestras, es como si ellas mismas cerraran su conocimiento, se cerraran y dijeran, no, así no. Claro, por eso que todo esto ha pertenecido durante muchos años a una tradición, ¿no? Durante miles de años ha estado al servicio de la salud del ser humano. Y de pronto, pues llega Occidente, ¿no? O desde que llegaron a América y tomaron el tabaco. Se fue el tabaco a Europa y se convirtió en un vicio, ¿no? Llega la gente y descubre la coca, ¿no? Viene los hermanos de Norteamérica y fabrican la cocaína, ¿no? Y entonces se da toda esta transgresión sobre las plantas sagradas sin entender que pues estas son cosas que tienen que ser usadas dentro de una tradición para que realmente cumplan con los beneficios. Okay. Ahora, ¿por qué le daríamos esta connotación de sagrado? Porque realmente tienen la capacidad de conectarte con lo divino y con lo sagrado. Entonces, lo sagrado es algo realmente muy interesante y apasionante por mí, porque creo que sagrado es todo. Claro. Sí, todo, absolutamente todo. Entonces, sagrado son las mujeres, sagrado son los hombres, sagrado es la tierra, sagrado es el cielo, sagrado es el agua, sagrado es el fuego, sagrado es el aire, todo es sagrado.
Lo que simplemente cambia es la capacidad de percibirlo, ¿no? Entonces hay que entender esto, que nuestro nivel de percepción está totalmente ligado con nuestro nivel de conciencia, y en la medida de que este sube, es que uno empieza a percibir todo como sagrado, y en la medida que nuestro nivel de conciencia baja, dejamos de conectarnos y de percibir lo sagrado, y entonces actuamos desde una forma totalmente ignorante y con mucha falta de respeto, ¿no? Esto creo que es fundamental para explicarnos como sociedad, como individuos, ¿no? Cómo no respetamos a las personas, no respetamos a las mujeres, no respetamos a los hombres, no respetamos a los niños, no respetamos a la tierra. Y esto evidentemente es porque no estamos siendo conscientes de su dimensión sagrada. Entonces, el tomar estas plantas nos ayudan, ¿no?, a que la conciencia se expanda y en consecuencia a percibir y a entender la vida como algo sagrado. Okay. Ahora, hablando, por ejemplo, nada más, no me queda claro cómo es que fue el tabaco el que llevó al camino de la ayahuasca. Bueno, en principio es una leyenda, ¿no? No sabemos realmente si esto fue así, pero lo interesante es que estas son plantas que bueno, es algo que mucha gente no sabe, ¿no? Que originalmente el tabaco no se fuma, sino el tabaco se toma. Y hay, digamos, muchos pueblos. O sea, ¿como té? Sí, como té, se hace una cocción así bastante concentrada. Y yo conocí, por ejemplo, una vez, ¿no?, un hermano de una etnia, que yo le pregunté si ellos tomaban ayahuasca y se rió, me dijo, no, eso es para niños, ¿no? Como diciendo que el tabaco era una cosa mucho más fuerte. Okay. Y realmente sí lo es. O sea, el tabaco también no se puede tomar así porque sí. Es tan fuerte, digamos, que te puede llegar a matar si lo tomas en una forma, o sea, la concentración de nicotina y de otras cosas es así, ¿no? Entonces, pero ellos, sin embargo, tomaban esta planta y tenían visiones y una expansión de conciencia a través de la cual pudieron recibir esta información de cuál planta se debe mezclar con cuál planta. Y es eso, es que estamos hablando de aproximadamente 15,000 años de cultura amazónica en la que las personas han desarrollado un conocimiento etnobotánico impresionante, que justamente está a punto de perderse, ¿no? Porque son 15,000 años que la gente ha estudiado las plantas y que ahora pues ya los abuelitos se están yendo de este mundo y no están dejando este conocimiento en manos de los hijos porque a los hijos no les interesa. Porque perdieron esta dimensión de lo sagrado, ¿ya? Parte sí, parte también por la seducción del sistema occidental que hace que abandonen sus tierras o que dediquen su energía a otro tipo de conocimiento, ¿no? Entonces hay ahí en este momento un vacío, ¿no?, en donde todo este conocimiento de plantas y etnobotánica que tendría pues la medicina y la cura para tantas enfermedades en este momento, que la gente pues están surgiendo enfermedades nuevas y la medicina no está pudiendo responder qué está pasando, ¿no? Porque es como una crisis mucho más general, holística, que no es un tema puramente de salud como quieren manejarlo, ¿no? Realmente es una crisis mucho más integral, ¿no? Que tiene que ver más con el tema más profundo del ser humano, del nivel de satisfacción que experimenta en la vida, ¿no? Hay un tema profundo de infelicidad, de frustración, de desconcierto, de no saber para qué hemos venido, ¿no? Sí, y tiene rumbo. Así es, ¿no? Y son cosas que ni siquiera ya los caminos tradicionales o las religiones están pudiendo ponerse a la altura, porque el nivel de insatisfacción es mucho mayor. La gente ya no encuentra respuestas, y yo creo que realmente esas respuestas están muy en el interior de cada uno. Y lo bueno de las plantas es que realmente tienes la oportunidad de saltarte todos los intermediarios y encontrar tus propias respuestas. Okay. Esto es algo que mucha gente valora, ¿no? Porque no es lo mismo que alguien te lo diga a que tú lo encuentres dentro de ti y que sobre todo encuentras tu propio camino y tu manera cómo resolver las cosas. Entonces ahí hay algo que realmente se reconoce como un elemento importante que está ayudando a mucha gente,
¿no? Pero esto, como te repito, pues tiene que ser tomado con mucha calma y con mucho respeto, con mucha seriedad, ¿no? Para que no se desvirtúe en el camino y no vuelva, como sus otras hermanas plantitas, a ser tomado simplemente como un objeto de recreación. No puede ser, no está hecho para eso. No, y además han sido abusadas las plantas. Tenemos ya el ejemplo de qué sucede cuando se abusa de las plantas maestras, ¿no? En el sentido de tomarlas mal, no porque tomarlas mucho te haga daño, pero si es fuera de contexto y en malas circunstancias, no se puede, ¿no? Entonces, eso es muy importante. Es un ejemplo muy claro, ¿no? Por ejemplo, si tú estás en un estado de expansión de conciencia, evidentemente estás en un estado de hipersensibilidad. Entonces no puedes estar expuesto a situaciones estresantes en la ciudad. Esto tiene que ser tomado y manejado en un contexto ceremonial, controlado, contenido, y con una persona evidentemente de amplia experiencia, ¿no? Que sepa realmente, que tenga una resonancia con toda la propuesta ancestral que permita tener incluso el aval energético de miles de años de un camino que conoce el buen uso de estas plantas. Okay. Ahora, hablando de que son una plataforma para acceder al conocimiento interno, ¿quién puede acercarse a una planta maestra? ¿Cualquiera? En principio, todo el mundo, ¿no? Pero evidentemente, dentro de este universo teórico, pues va a haber personas, uno, que le van a sacar mayor provecho, ¿no? Y dos, que va a haber personas que van a tener realmente una mejor experiencia, y para otras personas, evidentemente, esto va a ser un gran desafío y un gran conflicto, ¿no? Y te explico por qué. Primero, porque hemos perdido realmente esta sensibilidad que tiene que ver con el tipo de alimentación, ¿no? Entonces, en los últimos 100 años, nuestra alimentación ha cambiado para negativo en una forma muy drástica, ¿no? Muy dramática. Entonces, hemos empezado a consumir cosas guiadas, orientadas, diría yo, por una especie de gusto social, ¿no? Que de alguna forma desarrolló una tendencia cultural no saludable. Entonces, es como que todo el mundo se queja, pues, ¿por qué lo sano tiene que ser tan feo y lo rico a ser tan dañino? ¿No? Y es un poco la historia de nuestra sociedad en términos de alimentación. Claro. Y por seguir esta tendencia de como rico aunque no sea sano, nos encontramos, es parte evidentemente de toda esta crisis. Entonces, en el momento de tomar plantas maestras, te vas a encontrar con una realidad a nivel de salud, a nivel corporal, que no es muy agradable. Vas a encontrar una insatisfacción en tu cuerpo. Pues hacen como cortocircuito. Total. Entonces, esto tiene mucho que ver con el tema de la carne, con el abuso de sustancias como el azúcar, las grasas trans y mil otras cosas que se han inventado en la sociedad moderna para poder hacer viable esta sociedad, pero que son sumamente tóxicas. Entonces, al ser estas plantas una medicina, también a nivel corporal, van a tener ahí un conflicto. Entonces, la primera experiencia pues no va a ser muy agradable. Vas a tener que pasar por todo un tema y un largo proceso de purificación y de desintoxicación. El otro punto importante es a nivel emocional, porque evidentemente esto va a trabajar así nivel por nivel. Y entonces a nivel emocional es otra de las grandes realidades ante las cuales todavía el ser humano promedio no despierta, ¿no? En el sentido de que eso es lo que somos. Somos cuerpo, somos emociones, claro, y somos intelecto. Entonces, el segundo gran nivel es tomar contacto con todo tu mundo emocional. Y ahí encontramos pues todo un universo desconocido. O sea, no nos conocemos. No reconocer ni cómo nos sentimos. Así es. Estamos súper desconectados de nuestras emociones.
y es un proceso largo de entenderlas, ordenarlas, manejarlas y ver finalmente cuáles son las emociones que nos llevan, ¿no?, hacia un mejor estado de ser y cuáles son las emociones que nos van a llevar a un estado cada vez más oscuro, más triste, más decadente. Entonces es bien simple. Por ejemplo, si tú ves simplemente la televisión y las novelas, te das cuenta el nivel emocional que están promoviendo como sociedad. Sí, en la vibración más baja que... Exacto, ese es el modelo emocional. ¿Cómo le estás enseñando a las niñas, a los niños, cómo debes reaccionar ante una situación, ante una relación, ¿no? Entonces, ahí no creas, en Perú, pues la gente es así adicta a las telenovelas mexicanas, se las saben todas. No, bueno, qué bonito que estamos exportando. Sí, eso, ¿no? Sí, es bien interesante, ¿no? Entonces, bueno, de alguna forma somos el mismo pueblo y resonamos, ¿no? Pero es la misma cultura. Pero sin embargo, de allí la responsabilidad de los medios de comunicación de promover modelos emocionales que ayuden a nuestra juventud, a nuestra niñez, a encontrar emociones que realmente sean hermosas y que no nos lleven a este tipo de exacerbación, de exabrupto emocional, de pues que no, que el actor o la actriz reacciona así, entonces yo tengo que ser más chingona, ¿no? Sí. Entonces tengo que ser más cruel, más hiriente, más explosiva. Y de alguna forma estos son los modelos emocionales que estamos promoviendo en la sociedad. Y entonces cuando te encuentras con todo esto desde un espacio de conciencia, pues vas a ver que no es nada bonito. Y de alguna forma tienes una capacidad de ver todo tu pasado y de ver cómo te has permitido reaccionar, a cuántas personas has herido. Todo tu mundo emocional está presente en ese momento y pasa revista, ¿no? Y te das cuenta ahí de, ¿cómo le he regado todo el camino, no? Mira, entonces mientras más años vas a tener ahí que tener un tiempo de revisión y de curación muy, pero muy profundo. Por eso... Y como todas las tradiciones espirituales, primero tienen un proceso de purificación fuertísimo hasta poder llegar a ya entrar en el camino de verdad de la conciencia, de la iluminación o de la liberación. Pero antes hay que purificarnos. Pues necesariamente, por eso te digo, es un proceso largo. Entonces, por eso, cuando me preguntabas, ¿esto es bueno para todos? En principio sí. Ok. Sí. Pero claro, a veces te viene gente que ha tenido pues experiencias terribles en la vida, que han... de todo tipo, tanto en el sentido que han sido agredidas o que ellas mismas han cometido cosas que realmente toca asumir la responsabilidad. Entonces no va a ser una experiencia muy agradable. Pues no, porque te ponen, la planta maestra te pone en contacto contigo. Claro, tienes que asumirlo y liberarlo, porque si no, ¿cómo te curas? Así es. Entonces ahí es donde viene, digamos, el nudo gordo, ¿no? O sea, cómo manejas toda la responsabilidad sobre las experiencias que inconscientemente has tenido que pasar en la vida, ¿no? Pero que sin embargo han implicado el crear sufrimiento. Entonces hay un tema ahí de mucha responsabilidad. Por eso te digo, esto no es sencillo ni una cosa como la gente quiere pintarlo de chamanismo. No, esto es un trabajo serio a un nivel psicológico muy profundo, de asumir la responsabilidad de tu mundo emocional. Bueno, finalmente es como decir peyorativamente chamanismo, porque si te vas a las raíces profundas del chamanismo, eso es. Por eso, o sea, en un principio todo esto estaba integrado. Así es. Y como dices, es parte de la raíz profunda. Pero luego ya esto se ha puesto así como medio New Age y la gente pues cree que el chamanismo es un tipo que está saltando con una maraca y plumas, ¿no? Hay una distorsión muy grande que también los medios de comunicación se han encargado en algunos casos de tomar el lado más superficial, sin entender que esto es una medicina realmente integral, ¿no? Okay. ¿Cómo es que te conviertes, cómo es que alguien se puede convertir en un maestro a partir de entrar en contacto justamente con las plantas maestras? Bueno, esto, remitiéndonos a la tradición, es bastante diferente de cómo se puede ver desde la manera occidental, en la que generalmente después de estudiar 4 o 5 años en una universidad te dan un título, ¿no? Y entonces ya tienes derecho para ser licenciado, doctor, operas, haces juicios, lo que quieras. Este camino no hay título, ¿no? El título es al final de tu vida.
Entonces, no estamos hablando de un estudio de 4 o 10 años, sino de échale de 60 para arriba, ¿no? Para realmente poder entender de qué se trata una maestría de este tipo. Entonces, primero que tienes que ser el maestro de ti mismo y simplemente no perderte en el camino. Y ya cuando uno tiene unos cuantos añitos, unas cuantas décadas, en unas 4 o 5 décadas, y por lo menos tienes la confirmación de que no te has perdido, puedes realmente aspirar a tratar de ayudar a alguien más, ¿no? Cosa que es muy diferente de lo que se está planteando ahora, cuando hay así como una especie de efervescencia y ebullición de mucha gente que quiere, ¿no?, acceder a esto y en un cursito de 2 semanas pretenden ser maestros y chamanes, ¿no? Eso es una explosión mundial en donde se ve, ¿no?, tanto gente de Europa o Estados Unidos que vienen a México y a Perú y quieren tomar plantas y inmediatamente convertirse en maestros. Y esto no es sino una forma más del desequilibrio y a dónde quieren llevar esta sagrada tradición. Entonces aquí no hay ni premio ni título, ¿no? Simplemente es un camino de por vida y que son tus pasos los que están marcando el camino, ¿no? Porque al final, pues caminante no hay camino, ¿no? Es simplemente cada sociedad va a tener que enfrentar los desafíos de adecuar todo este conocimiento ancestral a su propio momento. Y en este momento sí es una cosa bastante complicada porque se está abriendo con mucha rapidez, ¿no?, hacia muchas partes del mundo y eso es un proceso en el que inicialmente se está viendo mucho caos, ¿no? Porque no se está respetando de alguna forma las formas tradicionales, sino que se está, así como de alguna forma bastante violenta, tratando de adecuar a la realidad occidental y neoliberal, en donde todo lo quieren de una manera, ¿no? Rapidito y fácil, y ¿no? Superficial. Y sobre todo que pues el dinero ahí también está cumpliendo una función bastante oscura, ¿no? Tratando ahí como de distorsionar todo esto, porque mucha gente pues trata de acceder a esto justamente porque lo ven como una manera muy fácil de hacerse rico en poco tiempo. Y esto, evidentemente, con la colaboración de personas que pertenecen a tradiciones y se prestan también, ¿no?, a que esto vaya por ese rumbo. Entonces, creo que sí hay que ser bien honestos y claros en tocar toda esta problemática para crear un debate general en la sociedad, de manera que no quede un punto en la oscuridad que no tenga que ser tratado, porque sí tenemos que darle una respuesta para que esto siga siendo una medicina y no se convierta realmente en otra de las sustancias más que se utilizan para la diversión y el abuso. Ahora, hablando de... Veo que tú eres músico. Hablando de la medicina en general, también la música es una medicina. Sí. Y has creado este género, ¿no? Pues sí. Música medicina, sí. Sí, realmente es algo que también tiene que ver con el origen del arte, ¿no? Yo siento que realmente el origen del arte... Estamos hablando 20.000, 30.000 años atrás, desde las primeras expresiones humanas que hayan podido ser el canto o la danza, inclusive el arte pictórico, o sea, simplemente la capacidad de expresarse, para mí tiene un sentido terapéutico. Y con el tiempo, ¿no?, y la evolución de la sociedad, pues fue, por un lado, perfeccionándose, pero por otro lado, sometiéndose a los condicionamientos propios de cada sociedad, ¿no? Entonces tienes así como durante una época bastante larga, ¿no?, los artistas para poder sobrevivir se sometieron al poder eclesiástico y se dedicaron durante muchos siglos, ¿no?, a pintar ángeles y virgencitas y muchas otras cosas. Componer misas. Y componer misas, así es todas las diferentes manifestaciones del arte. Luego, gran parte también se sometieron a pintar reyes y duques y no, es toda la etapa del Renacimiento. Exactamente, y es muy gracioso, ¿no? Como ese fue el único camino que se les abrió para poder lograr realmente profesionalizarse. Y finalmente llegamos a estos tiempos donde encontramos la industria del entretenimiento
que es la forma más sofisticada que ha logrado esta sociedad para mantener dormidas a las personas mientras les roban el dinero, ¿no? Entonces, encontramos que existe un proceso de degeneración de la expresión artística en donde ya el arte no cura, sino simplemente distrae. Entonces, claro que hay una parte muy linda, que el arte también es lúdico y podemos jugar y reír. O sea, yo no digo que la vida tiene que ser totalmente seria y amargada y profunda, ¿no? O sea, no, hay momentos de ser ligero y reírnos y estar así en esta alegría tan humana, tan trivial, que es hermosa. Pero no puedes olvidar también todo el aspecto profundo y terapéutico que se puede lograr con el arte. Y entonces aquí es donde realmente se ha logrado una cosa casi excluyente, que yo pienso que no. O sea, tenemos que luchar para que nuevamente el arte tenga un rol muy importante en la sociedad. Entonces no solo existe este concepto de música medicina, sino ya justamente se ha creado todo un movimiento bastante universal en el mundo que hay arte medicina. Entonces tienes pintura medicina, tienes poesía que está relacionado con las plantas y hasta cine medicina. Entonces estamos realmente en esta labor de tratar de que el arte vuelva a ser considerado como la principal herramienta terapéutica del ser humano. Y es algo muy bonito porque realmente ¿quién no quiere curarse? El arte es para curarte, ¿no? Esa es su verdadera función. Uh-huh. Okay. Ahora, Alonso, platícame, dentro de las plantas maestras, tú, básicamente la ayahuasca es tu planta, digamos, donde has construido una relación, donde estás construyendo tu maestría. Uh-huh. ¿Por qué la ayahuasca? Bueno, me tocó aunque no fue la primera planta que probé. La primera planta que probé fue una planta que es una cactácea, que allá en Perú llamamos huachuma, en su nombre tradicional, y también es conocida como San Pedro, y que para explicarles algo así como prima hermana del jicuri, ¿no? O del peyote, que es, digamos, el equivalente como planta maestra aquí en México. Y esa fue la primera que tomé y que también hasta ahora sigo tomando, pero luego la vida me llevó a vivir en la selva, ¿no? Y estuve viviendo 13 años, recibiendo, digamos, la formación de un curandero tradicional con un abuelo curandero, digamos, de una etnia, y pues ahí aprendí mucho de su camino, de su vida, de sus tradiciones, y ahí empecé mi relación con esta planta. Pero siempre mantuve mi relación también con la huachuma. Entonces, en realidad, trabajo mucho con las dos. Me parece que son muy complementarias, ¿no? Los aspectos que una puede iluminar, pues de repente no lo hace tan bien la otra, y sí creo que es muy bueno el poder conocer ambas, o muchas otras, pero así con mucho respeto, mucha responsabilidad. Por ejemplo, queda una y queda otra, hablando de San Pedro y de la ayahuasca. Con la ayahuasca yo encuentro que es como todo un viaje mucho más interno, ¿no? En el que la introspección, digamos, llega a ser muy, muy, muy profunda, pero totalmente aislado, ¿no? Dentro de ti mismo. O sea, no hay ningún tipo de interacción con las personas. Tú tomas la medicina y a las 4 o 5 horas que termina la ceremonia, pues no has tenido contacto casi con ninguna persona. Y yo creo que esto tiene también otra posibilidad, en el caso de tomar medicinas como la huachuma o el jicuri, que sí te permite cierto tipo de interacción. Y hay una forma, un formato muy importante de ceremonia que me parece que también es el curarse a través de la expresión, ¿no? Cuando hablamos, ¿no? Entonces, esto es algo que también lo pude aprender así con el trabajo con las plantas, pero esto que veníamos contando, ¿no? Del desarrollo del ser humano, primero como
como cuerpo, ¿no? Como parte material, luego como emociones, y luego un tercer nivel que tiene que ver con el tema intelectual y con la capacidad de expresión, que es justamente uno de los puntos más importantes al cual todos los seres humanos tenemos que acceder. Yo creo que el 99% de los conflictos humanos son malentendidos. Es simplemente la incapacidad que tengo de expresarme y decir lo que quiero, y la incapacidad que tiene la otra persona de entender lo que quiero y de escuchar. Así simple. Entonces, en la medida que vamos afinando esta capacidad de expresión, es que vamos a poder llegar a ser mejores humanos y construir mejores sociedades. Pero por eso creo que esta medicina, no tanto del jicuri como la huachuma, nos permite, dentro de un estado de conciencia, prestarle atención a esto de la expresión, y sin dejar de lado el tema de la introspección, que es importantísimo, porque primero tengo que mirar adentro y luego tengo que sacarlo, ¿no? Como decir, mira, me está pasando esto, y encontrar esta forma tradicional de los círculos, ¿no? Con un fuego en el medio. Yo le llamo algo que es algo así como la religión original. O sea, tener la simpleza, un círculo, ¿no? Y un fuego en el centro, y un grupo de hermanos y hermanas que realmente tengan el mismo propósito de curarse, de apoyarnos, ¿no? No de venir ahí a criticar y a guardarme y a juzgar cosas, sino que no, pues acá estamos para venir a curarnos y sacar las cosas. Entonces, es importante esta forma tradicional. Pienso que es muy importante el poder todavía mantenerla viva. Es como que en los últimos tiempos, 20, 30, 40 años, que se ha desarrollado este tipo de terapias de grupo, ¿no? Que son muy buenas y muy válidas, pero si a esto le añades la posibilidad de estar en otro estado de conciencia, yo digo, pues el potencial que esto tiene a nivel terapéutico es increíble, ¿no? Y justamente tiene que ver con esto de sacar, ¿no? De expresarnos. Ahora, ¿habrá alguien que te pueda decir, pero es que ¿por qué usar una planta maestra si yo puedo lograrlo solo, a través de la meditación o a través de la respiración holotrópica? Ya ves que hay, a ver. Maravilloso. Yo le digo, pues si lo puedes lograr, yo te digo, pues bendita seas, ¿no? O sea, no hay ningún problema, no es excluyente, o sea, nosotros no estamos en contra de ningún tipo de práctica o camino. Lo que estamos es a favor es de la curación del ser humano. Entonces, si hay alguna persona, claro, si alguna por algo también. También, de eso se trata, ¿no? Entonces, de usar todas las herramientas. Entonces, habría que revisar simplemente si no son prejuicios justamente que ha impuesto una sociedad. Claro. Y es parte del mismo paquete de mantenerte dormido a través del miedo, de la mala información, de que esto son drogas, de que esto hace daño, y que realmente lo que en realidad quieren es que la gente permanezca en el estado en el que pueden ser controlados de una forma muy fácil, ¿no? Entonces, si realmente quieres hablar, ¿no? Sobre una cosa, primero conócelo. Si lo conoces, puedes decir, esto me sirvió o no me sirvió, ¿no? Y en todo caso, ni siquiera puedes decir que es malo, porque en todo caso no fue bueno para ti. Entonces, con mucho respeto, decir, bueno, a mí no me funcionó. Y de una. Y de una, imagínate, para que veas todos, digamos, los niveles y con la superficialidad que esto se puede manejar. Claro, es el uso que se le dé, ¿no? Así es. Claro. Pero aún todo, por ejemplo, sí está el caso concreto que en Perú, gracias, digamos, al trabajo serio de muchas personas, esto ha podido ser ya reconocido como patrimonio cultural de los pueblos indígenas, que es un punto muy importante en el que se ha llegado a pesar de toda la presión y la difamación que ha tenido, digamos, el gobierno norteamericano, ¿no? Para deslegitimizar todo este tipo de práctica tradicional, ¿no? Ha habido una presión sistemática, ¿no? De gobierno a gobierno para prohibir tanto el uso de la hoja de coca, el ayahuasca y todas las tradiciones que nosotros hemos podido conservar, que gracias a que realmente esto es una práctica bastante difundida entre la población, no han podido lograrlo, ¿no? Pero sin embargo siempre están abiertas las ventanas a través de las personas que le dan mal uso para, a través de los casos muy particulares, tratar de generalizar, ¿no? Y decir que esto pues hace daño, de que esto puede ser contraproducente.
y bueno, evidentemente en colaboración con la prensa amarilla. Entonces, cada vez que pasa algo, que hay un accidente, o que por ahí, por alguna razón inexplicable o por descuido, alguna persona se muere en una ceremonia, esto causa un escándalo a nivel mundial, ¿no? Y las personas se mueren por millones en los hospitales o en sus casas o en las calles. Y en los hospitales por negligencia médica, o incluso hay un doctor que es un científico muy importante en Dinamarca, que tiene una denuncia muy grave de todas las muertes y enfermedades que están causadas por las contraindicaciones que traen los medicamentos. Entonces, estamos hablando de realidades que se acomodan a favor de un modelo de sociedad y que son implacables en el momento de deslegitimizar el uso de las plantas. Entonces, pasa un accidente en una ceremonia y es un escándalo mundial. Y se mueren 100 personas o 1 millón de personas intoxicadas por un medicamento o una vacuna. Dicen, no, eso es en beneficio de la ciencia para la futura generación. Entonces, hay que ubicarnos y no ser tan ingenuos en no procesar y analizar bien de dónde viene la información. Ahora, me gustaría hablar, Alonso, de tus 2 libros, específicamente de este último que estás presentando en México y que se llama Los 4 altares. Platícanos un poquito de ti. Bueno, este libro viene a ser como la síntesis, ¿no?, de el camino que he recorrido durante 40 años, estudiando mucho el conocimiento ancestral y tradiciones, donde encontré que las tradiciones son muy parecidas en todos los pueblos, de 5.000 a 10.000 años atrás. Entonces encontré similitud en el simbolismo, ¿no?, que tiene que ver con la conexión de los 4 elementos, ¿no?, de poder entender a qué se referían originalmente los pueblos cuando hablaban de la tierra, el agua, el fuego y el aire. Y así vi como en muchas culturas estaba este símbolo de la cruz, y relacionarlo con esto de los 4 elementos y las tradiciones americanas, tanto del norte como del sur. Y entonces logré entender un sistema que ordenaba, ¿no? Porque el orden que sigue esto pues no es casual, sino que simplemente los elementos estaban ordenados en una secuencia en función de la densidad, ¿no?, de alguna forma del nivel vibratorio que tienen. Entonces, empezando por la tierra. Exacto. Entonces está ordenado de esa manera y eso es lo que quieren. El agua, luego el fuego y finalmente el aire, ¿no?, que es algo casi inmaterial. Entonces, bajo este concepto, primero reconoces el orden, que es la información más importante que nos viene del conocimiento ancestral. Esto es un orden. Entonces, uno tiene que entenderlo, descubrirlo, porque en la medida que recuperes ese orden es que vas a recuperar la salud y la felicidad. Entonces, todo este concepto y todo este proceso que estamos viviendo como sociedad, para mí, significa la pérdida del orden, ¿no? Se nos han ido... ¿En qué sentido? Las prioridades. De recuperarlo, hablando de los elementos, ¿cómo lo relacionaríamos en la vida cotidiana? Concretamente tienes que primero entender cómo está constituido, digamos, el ser humano y hasta dónde puede llegar tu percepción de ti mismo o del ser humano para poder entender qué cosa eres. Entonces, el conocimiento ancestral nos habla fundamentalmente de que somos una dualidad, ¿no? Esto es muy interesante porque pues, es totalmente contrario, si se quiere, a la visión occidental de la persona, del yo, del entenderme como un individuo, ¿no? Entonces, antes, o sea, para poder llegar a la noción del individuo, primero tengo como que entender las 2 energías constituyentes de mi ser, y es algo que está fuera. Por ahora, no he encontrado nada en Occidente que me muestre esta ruta. Sin embargo, en las tradiciones americanas está muy claro, ¿no? Nosotros somos la unión de 2 energías, ¿no? Una energía femenina y una energía masculina. Eso no te lo dijo Occidente, eso uno lo descubrió acá en América. Entonces, cuando entiendes esto, muchas cosas cobran sentido. Entonces,
Por ejemplo, ¿no? En América del Sur, esta figura se tradujo a través del concepto de Pachamama y Pachacamac. Entonces, viene Occidente y te dicen, esos son los dioses, ¿no? Así de una forma casi despectiva, como que son los indios paganos que creían en unas deidades y nada más ignorante que eso, ¿no? Ellos están hablando de los arquetipos de la energía, ¿no? Del principio universal de la energía masculina y el principio universal de la energía femenina. Sí, con un nivel de abstracción y profundidad inimaginable. que no alcanzaban a comprender. Ni un filósofo occidental ha llegado todavía a poder, ahí estamos, ¿no? Entonces, ahí tenemos ya el primer paso para entender cómo los pueblos americanos estaban a la vanguardia, ¿no? En el entendimiento de la vida y no creyeron en religiones inventadas, ¿no? Así como es propio, ¿no? O sea, yo no es que lo hable así como en forma peyorativa, sino que la religión es un invento del ser humano. Finalmente es una forma de adaptarnos o crear un puente entre el ser y lo divino, ¿no? Pero esto no, esto es real. Estamos hablando de principios de física cuántica, de entender realmente esta doble naturaleza, si es partícula o onda. De eso estamos hablando. Y ahí te das cuenta que eso es lo que es el ser humano, porque somos un fractal de toda esta manifestación. Entonces tenemos una parte que representa el principio de la unidad, ¿no? El principio indisoluble de la unidad, aquello que es inalterable y que de alguna forma lo reconocemos como el principio divino, y otra parte que es el principio de la diversidad infinita, ¿no? Que es la manifestación total de la naturaleza, del universo, del cosmos, y que se representa a través de la mente. Entonces, la mente del ser humano representa este principio de diversidad y que es maravilloso, ¿no? Que hace que tú tengas una mente y yo tenga otra mente y cada ser humano en el cosmos tiene una mente. No, el universo. Imagínate. Claro. Entonces es extraordinario entender que ambas cosas no se contradicen, no se excluyen, sino que son parte del ser que somos. Entonces, en la medida que uno reconoce, ¿no? Esta primera etapa del ser que es mi mente, mi diversidad, me reconozco, me acepto y aprendo a vivir y a respetar la diversidad del vecino, es que empiezo, digamos, a entender toda la mecánica, ¿no? La mecánica del mundo, y recién allí es que yo voy a poder entender el concepto de la unidad, ¿no? Porque parte de justamente entender esta danza que se da entre una energía y otra, que no son conflictivas ni destructivas, ¿no? Sino que son totalmente complementarias. Entonces, allí es donde finalmente te va a llevar la evolución de la conciencia, ¿no? A entender que la mente es justamente cuerpo, emociones, intelecto, pero que no termina allí, sino que justamente eso es lo que constituye tu diversidad, y luego se va a poner en contacto con tu esencia divina, y allí recién es, digamos, la noción del ser humano completo. Me gustaría saber dónde podemos adquirir el libro. Ya, bueno, por ahora hemos creado una página en Facebook, entonces pueden escribirnos a esta página que se llama Los Cuatro Altares. Pues Alonso, te agradezco mucho. Muchísimas gracias a ti también por la oportunidad. Y espero encontrarnos muy pronto. Ojalá, ahí estaremos. Gracias. Gracias.